Sucesiones. En este video veremos el concepto de límite de una sucesión y algunas técnicas para calcularlo. El concepto de límite de una sucesión es muy importante para el cálculo integral, debido a que es una de las herramientas básicas para el cálculo de integrales. Decimos que una sucesión infinita a sub n converge a L, lo cual se escribe como límite cuando n tiende a infinito de a sub n igual a L, si podemos hacer que los términos de a sub n estén tan cerca de L como se desee al elegir un valor suficientemente grande para el índice n. Para entender mejor esta definición, consideremos por ejemplo la gráfica de la sucesión que se puede apreciar en la animación. La línea morada horizontal se encuentra a la altura del límite de la sucesión, que en este caso es 3 medios o 1.5. Si consideramos la banda contenida entre las líneas rojas, notaremos que la mayoría de los elementos de la sucesión se encuentran en esta región. Sin embargo, conforme la región a ambos lados del límite se reduce, notamos que algunos elementos quedan ya excluidos. De cualquier forma, si observamos los elementos que corresponden a índices cada vez mayores, entonces notaremos que sigue habiendo una infinidad de elementos contenidos en esta banda. No importa si hacemos la banda cada vez más estrecha, si nos desplazamos hacia la derecha, notaremos que los elementos de la sucesión todavía yacen en esta región. Podemos hacer la región tan estrecha como querramos, y de todos modos encontraremos un índice a partir del cual los elementos quedan contenidos en la banda. Afortunadamente, se puede demostrar que el límite de una sucesión infinita se calcula empleando los mismos teoremas de límites que aplican para funciones continuas. Como ejemplo, consideremos el límite de la sucesión dada por 3n entre 2n más 3. Puesto que tanto en el numerador como en el denominador aparece la variable n a la primera potencia, podemos multiplicar la fracción original por otra fracción igual a 1, en la que tanto el numerador como el denominador son iguales al inverso multiplicativo de n. Al hacer la multiplicación de las fracciones, se obtiene 3 entre 2 más 3 entre n. Y puesto que el límite cuando n tiende a infinito de 3 entre n es 0, el límite de la fracción debe ser 3 medios. Como segundo ejemplo, calculemos el límite cuando n tiende a infinito de 3 por n al cuadrado menos 3 entre n al cuadrado menos 2n más 2. Puesto que tanto en el numerador como en el denominador aparece la variable n a la segunda potencia, podemos multiplicar la fracción original por otra fracción igual a 1, en la que tanto el numerador como el denominador son iguales al inverso multiplicativo del cuadrado de n. Al hacer la multiplicación de las fracciones, se obtiene una fracción en la cual el numerador es 3 menos 3 entre n al cuadrado y el denominador es 1 menos 2 entre n más 2 entre n al cuadrado. Los límites de las constantes divididas entre alguna potencia de n son 0, así que el límite de la sucesión debe ser 3. Calculemos el límite cuando n tiende a infinito de 5 veces la cuarta potencia de n más 2n más 3 entre 4 veces la cuarta potencia de n menos 4 veces la tercera potencia de n menos 6. Al multiplicar por una fracción cuyo numerador y denominador son ambos iguales a 1 entre la cuarta potencia de n, obtenemos un cociente cuyo numerador es 5 menos 2 entre la tercera potencia de n menos 3 entre la cuarta potencia de n y cuyo denominador es 4 menos 4 entre n menos 6 entre la cuarta potencia de n. Así que el límite de la sucesión debe ser 5 cuartos. El teorema de la comparación o del sándwich establece que si una función queda emparedada entre otras dos para todos los valores de su dominio y existe un valor del dominio o bien un límite en el cual las funciones de los extremos toman el mismo valor, entonces la función de en medio tomará el mismo valor. En este caso, notamos que la función menos 1 a la potencia n siempre toma valores entre menos 1 y 1. Así que la función menos 1 a la potencia n entre n siempre tomará valores acotados inferiormente por menos 1 entre n y acotados superiormente por 1 entre n. En consecuencia,
El límite cuando n tiende a infinito de 3n más la enésima potencia de menos 1 entre n será igual a 3 más el límite cuando n tiende a infinito de la enésima potencia de menos 1 entre n. Como esta última función está acotada por menos 1 entre n y 1 entre n, y en ambos casos el límite cuando n tiende a infinito es 0, el límite cuando n tiende a infinito de la enésima potencia de menos 1 entre n también será 0, de modo que el límite será igual a 3. Se puede demostrar que el límite de la composición de una sucesión seguida de una función continua es igual al valor que produce la función continua en el límite de la sucesión. A partir del ejemplo anterior, podemos afirmar que el límite cuando n tiende a infinito de coseno de 3n más la enésima potencia de menos 1 entre n es igual a coseno de 3. Dejo algunos ejercicios para practicar, tanto en este primer grupo de ejercicios como en este segundo grupo. Se debe encontrar primero la fórmula que describe la sucesión para después calcular su límite cuando n tiende a infinito.